Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 8. Estamos conformados por Cutiño Regalado, Yasmín García Pérez Casandra, Medina Montes Marina Denise y Ramírez Bautista Jennifer. Nosotras hablaremos del capítulo 14, 15, 18, 19 del libro Sapiens de Animales a Dioses. Comenzaré yo hablando del capítulo 14, el descubrimiento de la ignorancia. Este capítulo comienza hablando sobre el avance tecnológico en los últimos 500 años, mencionando uno de los momentos importantes durante la historia. Lo es el día que el hombre pisó la luna en 1969 o la primera vez en que un ojo humano vio un microorganismo. Menciona el bucle de la retroalimentación de la revolución científica. La ciencia necesita algo más que solo investigación, necesita poder, que viene de la política y de la economía, y las instituciones de estas proporcionan los recursos. La revolución científica es una revolución de la ignorancia, ya que el descubrimiento que puso en marcha esta revolución fue el que los humanos no saben todas las respuestas a sus preguntas más importantes. La ciencia moderna es una tradición única de conocimiento, por lo cuanto admite abiertamente ignorancia colectiva en relación con las cuestiones más importantes. Menciona como ejemplo a los economistas. Ellos pueden afirmar que su método es el mejor. La ortodoxa cambia con cada crisis financiera y con cada burbuja del mercado de valores. Y se acepta de manera general que todavía tiene que decirse la última palabra en economía. A continuación, mi compañera Medina Denise hablará del capítulo 15. El capítulo 15 está titulado como El matrimonio de ciencia e imperio. El capítulo empieza con la pregunta ¿a qué distancia se halla el Sol de la Tierra?, la cual fue una pregunta que intrigó a muchos astrónomos de principios de la Edad Moderna. Varios astrónomos y matemáticos intentaron calcular la distancia, pero sus métodos proporcionaban resultados que diferían mucho. Los europeos estaban acostumbrados a pensar y a comportarse de una manera científica y capitalista aún antes de gozar de ninguna ventaja tecnológica significativa. El imperialismo europeo fue completamente distinto a todos los demás proyectos imperiales de la historia. Esto fue porque los anteriores buscadores de imperio solían suponer que ya comprendían el mundo. Europa y los europeos ya no gobiernan el mundo, pero el capital y la ciencia cada vez se hacen más fuertes. La mentalidad moderna de explora y conquista se halla perfectamente ilustrada en el desarrollo de los mapas o de los mapamundi. Los mapas vacíos eran una novedad psicológica e ideológica, una admisión clara de que los europeos ignoraban lo que había en grandes zonas del mundo. La ciencia moderna y los imperios modernos estuvieron motivados por la inquietud de que quizá algo más importante aguardaba más allá del horizonte, algo que era mejor que exploraran y dominaran. El nuevo conocimiento acumulado por los imperios hacía posible, al menos en teoría, beneficiar a las poblaciones conquistadas y llevarles los beneficios del progreso, proporcionándoles medicina y educación, construir vías férreas y canales, asegurar la justicia y la prosperidad. La ciencia fue apoyada por otras instituciones, no solo por los imperios. Y los imperios europeos surgieron y florecieron también gracias a los factores distintos de la ciencia. Ahora mi compañera Jennifer Ramírez nos hablará sobre el capítulo 18. Capítulo 18. Una revolución permanente. La revolución industrial dio a conocer unas nuevas maneras de combatir la energía y producir mercancía. Los humanos taladraron bosques, tendieron miles de vías férreas, construyeron rascacielos. A medida que el Homo sapiens avanzaba, a su vez destruía hábitats y extinguía especies. La revolución industrial abrió el camino a una larga fila de experimentos de ingeniería social. Un ejemplo son los horarios. Los agricultores dependían de los ciclos de tiempo natural. Trabajaban sin horario, pero por estaciones. En cambio, los obreros ya dependían de un horario. Un ejemplo es la realización de un zapato. Si un hombre llegaba tarde, se retrasaba la producción. Así que optaron en las fábricas de poner sirenas. Los primeros en adaptarse fueron los obreros. De ahí fueron las escuelas, de ahí siguieron los hospitales, oficinas de gobierno y tiendas de comercio.
1784 empezó a funcionar en Gran Bretaña un servicio de carruajes. Cada pueblo tenía su hora local. Ejemplo, puede que aquí sean las 11:30 y en Mexicali sean las 11:15. No había una hora exacta, pero en 1847 se sincronizaron todos los horarios. Con las revoluciones industriales también se rompieron los lazos familiares, ya que por lo general cuando trabajabas o ocupabas algo recurrías a tu familia o comunidad, o cuando te pasaba algún problema o mataban a algún familiar, tú tenías que buscar venganza y las autoridades no tenían que intervenir. Pero a medida que fue avanzando esto, la autoridad intervino, entonces en cierta forma se rompió ese lazo. El Estado y el mercado son la madre y el padre del individuo. El mercado es el trabajo seguro y la pensión, ya que si queremos abrir un negocio, el banco nos presta dinero. Si nos enfermamos, hay hospitales para curarnos. En el círculo premoderno tenemos a una familia y comunidad fuertes. De ahí sigue un Estado y mercado débiles, y por lo tanto obteníamos individuos débiles. En el círculo moderno, la familia y comunidad son débiles, el Estado y mercado son fuertes, por lo tanto obtenemos individuos fuertes. Capítulo 19. Y vivieron felices por siempre y jamás. En este capítulo, Harari nos plantea que a pesar del crecimiento vertiginoso de la humanidad y la acumulación de riqueza, a lo largo de los últimos 5 siglos, no somos más felices que nuestros antepasados. Filósofos y poetas concluyeron que los factores sociales, éticos y espirituales tienen un impacto grande en nuestra felicidad. Podemos definir la felicidad como bienestar subjetivo. Se traduce en lo que sentimos en nuestro interior. Por ejemplo, la familia y la comunidad parecieran tener más impacto en nuestra felicidad. Sin embargo, la felicidad no depende realmente de condiciones objetivas, ni la riqueza, la salud o la comunidad. Depende de la correlación entre las condiciones objetivas y las expectativas subjetivas. Cuando las cosas mejoran, las expectativas aumentan. Cuando las cosas empeoran, las expectativas reducen. Por otro lado, los biólogos sostienen que la felicidad está determinada por la bioquímica, lo que significa que lo que hace feliz a las personas son las sensaciones agradables en su cuerpo. Pero también reconocen que los factores psicológicos y sociológicos desempeñan su parte. Aunque el estudio de la historia de la felicidad es reciente y los expertos aún formulan hipótesis iniciales y métodos de investigación apropiados, se reconoce su importancia a fin de lograr comprender cómo todos los descubrimientos y expansión tecnológica influyeron sobre la felicidad y el sufrimiento de los individuos.